Bueno, entonces, muy buenos días, bienvenidos a la última sesión de Crea tu aula con Lessons y el día de hoy vamos a trabajar centro de calificaciones. Entonces, manita arriba si ya lo utilizan normalmente en la versión clásica, quienes ya son buenazas con, sí, nos consta que Mónica es buenaza, Margarita también, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a pedir su apoyo, compañeras, en el caso de que los demás necesiten un poco de apoyo, de orientación, para que las dirijamos con el uso del centro de calificaciones. Como hemos estado comentando a lo largo de estas sesiones, el rediseño de Brightspace responde tanto a lo que aprendimos durante el uso prolongado en la pandemia. Bueno, voy a dejar de compartir un momentito para platicarles sobre esto. Responde a lo que aprendimos en la pandemia y a la visión de futuro de para qué queremos un LMS, para qué queremos una plataforma institucional en la universidad. El- en días pasados, la dirección académica hizo llegar un aviso, un comunicado, eh, con la indicación de que Brightspace se va a seguir utilizando independientemente que estemos eh, en lo presencial. Y algunos de los maestros, pues incluso nos han llamado, nos han preguntado, bueno, ¿y para qué me sirve, no? ¿Para qué puedo utilizar yo Brightspace si ya estamos en lo presencial y ya nos estamos viendo? Bueno, una de las primeras cosas, pues es la variedad metodológica. Si muchos de nosotros fue un descanso que ya terminamos las sesiones espiritistas con nuestros estudiantes y adivinando si estaban, si no estaban, porque ya los tenemos en el salón, los podemos estar viendo, pero para algunos en ese descanso se nos olvidó que ya hacíamos otras cosas en el aula y hemos regresado a utilizar una sola estrategia y una sola manera de trabajar en el salón. Y es, apago la luz, prendo mi PowerPoint y me agarro hablando durante el tiempo de la clase. Entonces, eso es exactamente lo mismo que tener sesiones espiritistas, porque no sabemos si los chicos están poniendo atención, si están atendiendo a lo que decimos, porque es mucho tiempo. Y extrañábamos el protagonismo, o sea, sabemos cuál es la parte de atrás, ¿no? Muchos en la docencia tenemos este espacio para manifestarnos y para sentirnos amos y señores de nuestro espacio de trabajo, pero sí hay que tomar en consideración al estudiante y Brightspace nos puede proveer de esas herramientas. También nos puede ayudar con la parte administrativa. Todo este asunto de las asistencias, del cálculo de las calificaciones, de la entrega de tareas, porque aparte acuérdense que, como lo vamos a ver ahora, pues las tareas no solamente implican, las actividades en plataforma no solamente implican que tú entregues un archivo que se va a evaluar. Hay muchas otras cosas que pueden estarse compartiendo a través de la plataforma e incluso podemos nosotros ingresar en el centro de calificaciones elementos exclusivamente observados. No necesitan entregar ningún archivo a través de la plataforma. Si yo pongo en mi centro de calificaciones que es una actividad que se va a observar, no me va a pedir que haga nada. Yo la veo en clase, le pongo su calificación o su evaluación y listo. En eso consiste la actividad. Entonces, tiene muchos usos, podemos irlo dándonos ideas y en ese sentido también precisamente. Perfecto. Esta parte es súper importante y lo acabamos de vivir. Tuvimos una renuncia de calificación, creo que se llama el procedimiento, y entonces, como el docente descargó el aula descargó el centro de calificaciones y se podía ver cuál había sido el proceso del estudiante, pues no hubo como más problema porque ya se cuenta
con las evidencias, no se traspapelan los trabajos. En el correo, los que empezamos a pedir tareas hace muchos años a través del correo, era un relajo, porque si se equivocan de un punto, se equivocan, ya le llegó a otra persona, ¿no? Y, y con eso se amparaban para decir, no, sí te lo mandé. Sí, claro que sí te lo mandé. Pues sí, pero no era mi correo y entonces a mí nunca me llegó o se fue a spam, porque luego tenían unos nombres tan raros que y se nos traspapelaban las cosas. Entonces, ahorita te doy la palabra, Margarita. Les vamos a agradecer mucho que en el paso de los días y si ustedes aparte dentro de la sesión se acuerdan de otros usos que o nos comparten experiencias de cómo ustedes han implementado la integración de Brightspace en sus clases presenciales. Se los vamos a agradecer mucho porque queremos realizar pues como un dossier o algo así de tips, de experiencias, y entonces nos va a ayudar mucho para nosotros poder apoyar a los colegas en esta utilización. Adelante, Margarita. Sí, hola, buenos días. Respecto a lo que dices de utilizar Brightspace en el sentido de la actividad en la clase, yo lo que hago es que los ejercicios que hacen los alumnos en clase tienen que subirlos a la plataforma como evidencia de su trabajo, ¿sí? Y yo les digo, no es que sea un documento formal, es decir, si escriben en su cuaderno, toman una foto y lo mandan, ¿sí? Entonces, es evidencia de su trabajo, porque no solamente es que estuvieron con la asistencia, ¿no? Entonces, de esa manera todavía hay más evidencia para el profesor, que por una parte que el alumno va comprendiendo, pero por otra para estos casos que tú dices, ¿verdad? Es decir, ni modo, tiene uno que tener todo eso porque sucede seguido, ¿verdad? Pero sí yo lo uso en esa parte, ¿no? La verdad es que me encanta en esta parte de que sea interactivo de todas maneras, aunque estemos presenciales, ¿no? Gracias. Ay, perdón, estoy apagada. Al contrario, gracias, Margarita. Mónica, adelante. En mi caso, además, bueno, buenos días a todas y todos. Me funciona mucho o estoy muy, muy de la mano con el tablero de noticias. Desde que estábamos a distancia, porque no faltaba el que no puso atención, el que no escuchó, el que se quedó dormido, el que nomás tenía prendida la compu y no se enteraba luego de qué pidió la profe, ¿no? Entonces, el tablero de noticias para mí es como esa pizarra donde están los cronogramas, las fechas, las entregas, les recuerdo, y ya no hay pretexto también de que no se enteraron o no supieron. También por ese lado, para mí es muy útil eso. Muchísimas gracias, muy buen tip. Cintia. Hola, buenos días. Sí, en la carrera donde estoy en Derecho he notado mucha resistencia por parte de mis compañeros a seguirlo utilizando. Según lo que he platicado también con otras personas pues de otras coordinaciones, como que sí es algo muy característico, ¿no? De la licenciatura en Derecho. Sin embargo, me ha costado trabajo, inclusive de evangelizarlo, decir así, a mis compañeros de que lo hagan. Tiene muchas ventajas, sobre todo en carreras tan tradicionales, a lo mejor como en la que estoy, que es Derecho, en las que hay mucha resistencia al uso de tecnología. Y en los estudiantes también un poquito, por ejemplo, también le doy a los de LAE, y es un perfil bien distinto, por ejemplo, ¿no? Y, y es bien curioso porque pues en este afán de también, pues, ¿cómo decirlo? Con una frase, ¿no? De cómo le enseñan matemáticas a Juan, pues conoce a Juan, ¿no? Primero. En este caso, pues ellos son muy digitales, o sea, inclusive los de derecho, ¿no? También, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de que yo incrusto actividades o cuestiones, por ejemplo, de gamificación, en Brightspace, que los incrusto desde cosas bien sencillas, pero que a veces como que hace falta ese, pues respirito, ¿no? De una clase tan tradicional como por ejemplo un crucigrama o un Kahoot o lo que sea, y que son incrusto ahí, sí recupero mucho, inclusive ahorita que estuvimos en la presencialidad, recupero mucho su atención, por ejemplo, ¿no? Entonces, más allá de que a veces se piensa, por ejemplo, que incrustar algunas actividades y eso es como para distraerlos, es para atraer su atención realmente, ¿no? Y por ejemplo, no sé si en las demás carreras, me imagino que sí, pero la verdad en otros semestres, ya que llevo aquí pues bastante tiempo, eh,
me quedaba con muchos trabajos impresos. Y al final de cuentas es basura, pues, o sea, al final. Y aquí, pues, yo he encontrado muchísimos beneficios, aparte de, pues, de tener una prueba plena de que si entregó o no entregó, ¿no? Por ejemplo, y a qué hora entregó en este semestre, y con esto ya cierro, hice un experimento con un grupo de octavo, de que yo realmente a todos mis, digamos, todo mi contenido yo ya lo había curado, ya lo tengo en PDF, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo les decía a los muchachos, ¿no? Tienes que estar leyendo tal documento, tienes que estar viendo eso. Entonces, así me lo llevé, y como en la quinta clase llegué y les dije, no, pues por ejemplo, ¿no? Hernández López llevas un 17% de lo que has visto en Brightspace, y Meléndez vea 100%, muy bien, ¿eh? Y se me quedaron los ojos de plato de, ¿usted puede ver qué veo? Y yo, sí, claro, uy, fue un cambio. Y la verdad de estos alumnos, que eran como 12 alumnos, o sea, la calificación más baja en el semestre fue 7, pero sí andaba de que, oh, ya lo vi, que no sé qué, y la verdad ni siquiera les quitaba puntos ni nada, pero el hecho de ponerte como maestro mamá, ¿no? De, ya sé lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo, sí ayudó mucho, la verdad, a mí me ha ayudado. Qué bueno que salió este comunicado. De cualquier manera, yo pensaba seguir utilizando, para mí ha sido como uno de los beneficios de pandemia, esa cuestión de las aulas, que ya estaban, ¿no? Desde antes, pero ahora sí utilizarlas. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Sí, ya en un montón de estrategias. Aquí también no he tenido yo reporte de ninguna situación aquí en Ibero, pero sí he escuchado a colegas de otras instituciones en que el regreso a las aulas también implicó volver a castigar los dispositivos móviles, cuando eso ya lo habíamos superado desde hace varios años. Ya eran parte de nuestra realidad y ya los estábamos aprendiendo a tener el dispositivo móvil en el aula como uno más de los útiles escolares en determinados contextos. Y nos hemos estado enterando por el contacto con homólogos que hay algunos profesores que de repente llegaron con el plan de, y no quiero ver celulares en la clase, y no quiero ver las tablets, y que no sé qué. Y estás desaprovechando la oportunidad de precisamente hacer este asunto de la gamificación, de la colaboración, en línea, en el momento, y que ese dispositivo móvil no esté en Facebook o no esté, bueno, ya ni entran a Facebook los muchachos, pero que ya no esté en redes sociales o viendo, porque nos ha pasado, y eso sí lo hemos visto, no ahora, pero antes de la pandemia, que el profesor estaba hable y hable y hable dando su clase y el chico estaba en Netflix. Entonces, el dispositivo móvil ya está, es algo permanente, nosotros lo traemos, ellos lo traen, vamos a involucrarlos para atraer de nuevo la atención, como comentó Cintia. Adelante, Ana. Pues buenos días a todos. Sí, lo mismo, ¿no? Es renombrando otra vez la importancia. A mí me ha funcionado muchísimo por el control de las actividades, las evidencias, ¿no? Cada clase que tenemos tiene una actividad pequeña, ¿no? Y la verdad que no, trato de no ser muy extensa en las actividades, porque las quiero, o cuando estábamos en modalidad en línea, pues tenían todas sus múltiples actividades y clases, pero yo personalmente, que necesitaba saber si estaban o no estaban, ¿no? Si estaban en la sesión espiritualista dentro de mi clase, o estaban en Netflix o en otra cosa. Entonces era una manera como de controlar, y me gustó mucho, ¿no? Porque sí puedes controlar perfectamente quién hizo las actividades, cuándo las mandaron, con tantas horas, minutos de retraso te la enviaron. O sea, es una maravilla esta herramienta del control, ¿no? El control en el aprovechamiento del alumno, y se lo haces ver a ellos, ¿no? Con esto del progreso del alumno, si, oye, pues es que te faltaron, ellos solos pueden ver cuántas actividades les faltan, y no tiene uno que estar ahora sí que checando las listas y a ver cuál mes que te faltó no, sino ahí está, ya, o sea, es nomás entrar y ver. Y lo otro es que también me ha ayudado muchísimo en la cuestión de los como exámenes parciales, o a lo mejor ciertos cuestionarios que les pongo,
falso, verdadero, opción múltiple y solito ya me da la calificación. Ya no tengo que estar calificando y ya obviamente con preguntas estratégicas de saber si sí realmente entendió o no entendió, con preguntas básicas, falso, como les digo, opción múltiple y falso, verdadero, ya ni siquiera que me lo escriban por a veces si son muchos alumnos, ya inmediatamente, y ellos ven, me saqué 87%, 90%, y ven por qué les salió mal. O sea, realmente te ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Entonces sí creo que es una herramienta que si le ves todo el lado positivo, no la sueltas, de verdad. Sí, gracias. O al contrario, muchas gracias. Todo esto, pues a nosotros nos sirve para poder compartir con los colegas. Muchas, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a entrar al tema de hoy. ¿Por qué unos autogoles? A ver, cuéntanos, eso suena interesante. Sí, lo que pasa es de que es que puse en el chat para los que no saben que antes yo me metí unos autogoles horribles con los exámenes, pero ahorita ya con la cuestión de la virtualidad ya no, porque esas, por ejemplo, como decía la maestra Ana Lucía, las preguntas cerradas es más fácil ya calificarlas, ¿no? Y ya pues nomás me enfoco en las abiertas, ¿no? Pero sí, a mí me ha ahorrado mucho trabajo, o sea, en la cuestión de calificar las preguntas cerradas, o sea, y las abiertas ya le dedico muchísimo más tiempo y ya no me quita, ahora sí tanto estar revisando falsos y verdaderos o opción múltiple porque pues es más automatizado. Sí, está como lo que comentábamos, no dejen tanta tarea si no está dirigida a un propósito de aprendizaje concreto, porque si no, también nos estamos castigando solitos, solitas, de que cuántas toneladas de tareas ahora tengo que calificar. Sí, adelante, Margarita. Sí, coincido con Cintia, ¿no? Que de repente hace uno preguntas y preguntas, aún en las partes de ingeniería, en los problemas, ¿no? O sea, también muchos problemas se tienen que calificar que identificaron cuál era la pregunta, datos, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que en un momento dado nos toca en algunas materias la cuestión de algún ensayo, ¿sí? De algún documento. Entonces creo que ahí la rúbrica es indispensable, ¿sí? Porque, pues, ¿qué me calificó? ¿Por qué me calificó así? Entonces, no nos vamos a escapar en las materias de ensayos, documentos, pero la rúbrica, como tú dijiste, va a ser así nuestra amiga fiel, ¿verdad? Era eso, gracias. Sí, y muchísimas gracias por toda su experiencia. Y lo que queremos es que pues tengan todo el menú y que cada quien pues vaya incorporando lo que necesite a su ensalada, a su receta. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema. Y me quedé con la duda y aprovechando que esto todo es un proceso de cambio y de experiencias compartidas. Aquí en la plantilla original nosotros no habíamos colocado competencias. Lo ponemos aquí en evaluar, ¿verdad? Agregamos un enlace rápido para no tener que andarlo buscando. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Ponemos el enlace rápido? Pues sí, chévere. Ahí lo puedes poner. Sí, ahorita no, ¿verdad? Pero para los compañeros también después, y como va a quedar el aula, lo que esperamos es que el aula se quede ahí para en cualquier momento que la necesitemos y modificar la plantilla. Ok, muy bien. Entonces, en evaluar. Tomando nota. Lo que quisimos nosotros hacer en la plantilla, nada más que ahora ya no me va a dejar porque estoy como estudiante. Pero lo pueden ver. Oh, miren, nos pusieron un comercial. Qué genial. Como estudiantes para que bajemos la aplicación. Hemos puesto un centro de calificaciones prediseñado
para quienes se les complica muchísimo y que ya nada más lo podamos editar por nuestra cuenta. Está con el sistema de ponderación y cada uno de los elementos está distribuido equitativamente para que no tengan que estar recalculando quienes decidan utilizarlo, que no tengan que estar recalculando y si añaden o quitan actividades, pues la calificación se siga distribuyendo de manera automática. Colocamos 4 categorías con distintos pesos para que den el 100%. Y esta ya está preelaborada en la plantilla. Si se nos, si la necesitan y se cambió, yo pienso que la deben tener completa en las aulas. Voy a ir a revisar la mía. A ver si aquí se copió completo. Ok. Aquí sucedió que el asistente de configuración no se pasó. Entonces, vamos a hacer el diseño como debe ser desde de paso 1 en adelante. Para nosotros poder crear un centro de calificaciones, pues ya saben, tenemos disponible, necesitamos tener disponible nuestra planificación. Ahora sí, en cada momento del desarrollo de nuestra aula virtual, estamos viendo qué tan importante es tener nuestro plan de clase pensado desde el principio. Creo que es algo que también aprendimos en la pandemia. Muchos de nosotros, yo me acuerdo de mis primeras experiencias como profesora, sí sé que tengo que ver cuáles son mis unidades, pero yo no planificaba las clases, ni sabía cómo iba a evaluar. Yo tuve que crecer y dejar pasar algunos años para darme cuenta de qué tan importante era el proceso evaluativo, ¿no? Y que no había logrado comprender algo que ahora tengo muy claro, que el proceso evaluativo es para saber cómo están las cosas y tomar decisiones. La toma de decisiones es, creo yo, que una parte fundamental de un buen proceso de evaluación. Y esto que nos está ofreciendo Brightspace permite dar todo ese seguimiento. Si yo veo que ya estás fallando en tus faltas, te aviso. Oye, vas a perder derecho. Si yo me doy cuenta que en la entrega de tareas estás fallando, te aviso. Tomo la decisión de avisarte. O si veo que en el examen todos fallaron en las preguntas 4, 5 y 6, quiere decir que el tema que estaba evaluando las preguntas 4, 5 y 6 no quedó claro para la mayoría. Entonces, mi decisión puede ser adecuarlo, ofrecerlo con una nueva forma de contenido. En lugar de explicarlo yo, vamos a dejar un web quest y que hagan una investigación o que hacemos una ludificación sobre esto. No sé, podemos tomar un montón de decisiones a partir de estos resultados de evaluación y por lo tanto nos importa mucho que sea formativa, ¿no? Que sea, que vaya ocurriendo a lo largo del semestre, que vayamos tomando decisiones respecto a esos resultados de evaluación. Que no sea algo que se deje al último, que yo también me acuerdo que como estudiante me sucedió bastante, que hasta el día último el profesor, sabías lo que ibas a sacar, si pasabas o no pasabas, porque era, independientemente de que hubieras pasado todos los exámenes, me pasó con un profe de matemáticas, yo pancé todos mis exámenes, iba en la rayita, pero como los ejercicios de clase muchas veces me salían mal, entonces el profesor decidió que yo tenía que repetir la materia. Y fue así todo un shock porque yo nunca había reprobado, fue mi primera materia reprobada, entonces yo ya casi quería las galletas de animalitos, hice todo el drama. Y la respuesta de mi profesor fue, pues porque así lo decidí. Y te enterabas el último día de clase que esa había sido su decisión. Pues ya no podemos estar trabajando de ese modo. Todo este rollo para decir precisamente lo que hemos estado comentando, ¿no? Las herramientas que hemos activado para Brightspace en esta ocasión y es con esa idea de que la evaluación pueda ser un proceso permanente que nos permita tomar buenas decisiones para reconstruir el rumbo o poder apoyar a nuestros estudiantes de una manera más dedicada, como decía Cintia Ortega hace un rato. También puedo darme cuenta de qué necesidades tiene un individuo particular, que a veces en la masa se nos pierde. Entonces, creo que utilizar todas estas herramientas nos permiten también dar un trabajo más de tutoría, ¿no? Más de un acompañamiento
más personalizado con nuestros estudiantes. Entonces, vamos a comenzar con nuestros procesos de configurar el centro de calificaciones. El estándar que utilizamos en la universidad es ponderado, no es por puntos. Vamos a comenzar entonces. Este es el predeterminado de la plataforma. Y vamos a comenzar. Y estoy tomando notas para preguntar yo a la empresa. Ok, entonces iniciar. Y vamos a elegir la primera opción, que es ponderado, que nos permite trabajar por porcentajes. Ya las que son súper expertas, yo sé que ya usan hasta fórmula y todo el rollo, pero o combinan. Continuamos. En el paso 2, este tutorial, esta toma de decisiones son 7 pasos. El último es la confirmación de las decisiones que tomaste y siempre te puedes regresar. Aquí está un botón que nos permite regresar. La sugerencia de nosotros es que pidamos calificación final rectificada por si queremos añadir algún elemento de evaluación extra, si se nos olvidó o si vemos el desempeño particular de cada estudiante, tener la posibilidad. Si yo elijo calculada final, el sistema lo decide por mí y ya no lo puedo modificar. Entonces, elegimos calificación final rectificada y aquí tú decides, es opcional si quieres que una vez que ya el sistema decide las calificaciones se les publique, se los podemos publicar más tarde. Entonces, continuamos. ¿Qué quieres hacer con los elementos que no se calificaron? ¿Quieres que esos elementos que no se calificaron o que recibieron calificación reprobatoria se excluyan del cálculo en beneficio del estudiante o tratar elementos sin calificar como 0? Nosotros hemos sugerido calificar como 0 porque es una muestra de realidad. Entonces, ya tú efectivamente entregaste esto y sobre eso se te califica. Y los otros que no entregaste te cuentan como 0. Entonces, sí van a afectar tu promedio. Y aquí le pedimos que conserve actualizada la calificación final automáticamente. Continuamos al paso 4. Si voy muy a prisa, manden mensaje al chat o activen micro y me avisan, por favor. Akemi, adelante. Sí, buenos días. Yo sí ocupo el primer paso, se me fue. Me quedé en la página de calificaciones. No sé cómo te ingresar a eso donde están las opciones de ingresar calificaciones, administrar, esquemas, etc. Ok. Gracias. No me voy a salir ahorita para no... bueno, me voy a salir, lo voy a hacer todo de nuevo contigo. Vamos, cancelar. Estoy en mi aula. Me voy a evaluar y le digo calificaciones. Si yo no he configurado mi centro de calificaciones, lo primerito que me va a salir es el asistente de configuración por default, que es esta página donde estábamos, y nos vamos a iniciar. ¿Vamos bien? Listo, muchas gracias. Sí, ya Ok, perfecto. entonces va de nuevo. Ahora me voy más rapidito. Elijo ponderado. Calculada final rectificada. Tratar elementos sin calificar como 0 y conservar actualizada la calificación. Y continuamos. Paso 4. Aquí no le movemos porque nuestro esquema ya está predeterminado, que es el porcentaje, y continuamos. Estos decimales mostrados en vista de administraciones como profesor, ¿cuántos decimales quieres ver tú de la calificación de tus estudiantes? Algunos maestros nos decían que ellos ninguno, que ellos se van sobre números cerrados, otros que sí, 1 decimal, 2 decimales. Ustedes deciden cuántos. Pues yo usualmente pongo 2 por costumbre, pero eso cada quien
decídalo. Lo continuamos. Y esta es cómo la va a ver el estudiante. Entonces, yo le voy a decir que vea la calificación por puntos, porque lo que yo finalmente a él le estoy expresando son 9, 10, 8, 5. No le estoy expresando porcentajes, a menos que la tarea lo pida. Pero entonces yo voy a elegir que le dé puntos, porque eso es como se entrega la calificación en el sistema. No le doy calificación ponderada porque les causa mucha confusión el porcentaje con respecto al número. Y estos dos, si ustedes quieren, ya que ahora podemos utilizar rúbricas y podemos utilizar, se me fue competencias, perdón, podemos utilizar símbolo, no, porque aquí en la escuela no tenemos símbolos, el símbolo es a más, a menos, etcétera, no tenemos símbolo, pero color de esquema sí podríamos tener si lo utilizamos. Si yo en mis rúbricas o en mis competencias he programado que este nivel es rojo, este nivel es verde, etcétera, el sistema ya trae algunos colores, ¿no? Dependiendo de lo que yo le marque. Pero ya tiene un color, entonces también si utilizamos estos otros recursos, le podemos dar la opción de ver color y va a ser semáforo. A partir de los rangos que yo le ponga, si esto es reprobatorio, pues va a aparecer rojo. Y con el estudiante, aquí también los decimales pueden variar. ¿Cuántos decimales quieres que vean? Muchos profes, sobre todo de la vieja guardia, nos dijeron 0, que el estudiante solo vea números enteros. Yo puedo tener un margen de decimales para hacer cálculos si subo bajo calificación, pero los estudiantes reciben ningún decimal. Los profes más jóvenes nos han dicho que sí, 1, pero 2 no. También eso depende de la experiencia que ustedes tengan y de las experiencias que hayan vivido en ¿cómo se llama? En consejo universitario, creo que es, ¿no? Cuando van a disputar las calificaciones, porque en el caso de los decimales, los chicos, aunque tú le hayas puesto en la carátula al principio que los de 5 para abajo es 0 y de 6 para arriba es el siguiente número, o no redondea, no importa los decimales, siempre van a hacer con el número anterior, pues ellos se van a llevar a consejo, o sea, porque ellos quieren sus decimales y ellos saben que sus decimales cuentan porque así ha sido en otras materias. Ustedes decidan también lo que quieren ponerle, se puede poner 0, se pueden poner 1, se pueden poner 2 decimales, los que ustedes decidan. Y a partir de sus experiencias previas. Y no le movemos nada. Y aquí sí es donde yo voy a activar mostrar el cálculo de calificación final a los usuarios. Antes no, porque lo que nos estaba diciendo que era el cálculo de la máquina, ¿no? Pero aquí es cuando yo ya rectifiqué, ahora sí, muéstraselo a los estudiantes. Y entonces ahí les podemos mostrar este cálculo final. Continuamos al último paso. Y el último paso es el resumen de las decisiones que tomamos. El sistema fue ponderado, publicar la calificación final rectificada, no publicar la calificación final automáticamente, sino hasta que yo la rectifique. Y conservarlas, ¿cómo? Tratar los elementos sin calificar como 0, conservar actualizadas las calificaciones, porcentaje, 2 décimas para el administrador, 1 décima para los alumnos y listo. Mostrar el cálculo de calificación final. Ahí es el resumen de todas las decisiones que tomaste. Le damos finalizar. Y entonces ya nos abre las opciones de crear categorías, nuevos elementos y etcétera. Me voy a regresar a esta pestaña de administrar calificaciones. Ok, sí, no, yo no copié el centro de calificaciones del aula principal. Ya están mis calificaciones. Como lo tengo en ponderado
y tengo porcentaje, me aparece siempre esta nota inicial que me dice, tienes un error, la calificación final suma 0 y no 100. Verifica que el peso total de todos los elementos y categorías del nivel superior sea 100. Y aquí entonces vamos a tener como dos cálculos, ¿no? Uno va a ser el peso total de mis categorías. El peso total de mis categorías debe dar 100. Y al interior de cada categoría, los elementos que yo coloque también deben dar 100. Si no, no va a funcionar el centro de calificación. Entonces, en base a o con base en su planeación, su carátula, etcétera, ¿qué es lo que van a tomar en cuenta para calificar? Si entrega de trabajos, si el proyecto, si, no sé, lo que cada quien decida, esas son sus categorías. Entonces, lo primero que creamos son las categorías suficientes con el peso necesario para que sumen 100. ¿Ok? Entonces, vamos a crear, voy a seguir el modelo de la que tenemos en el aula general y le voy a poner categoría 1. Ustedes saben qué es, a lo mejor son tareas, no sé. Categoría 1. Si quieren, y esto es nada más para ustedes, le pueden poner una descripción de qué es lo que se está evaluando ahí. ¿Qué peso? Ese es a lo que me refiero. Mis categorías, todas mis categorías deben sumar 100. Entonces, yo en este caso le voy a poner que esta categoría va a pesar 40%. Y aquí tenemos dos opciones. La opción que se dejó en el aula general fue distribuir pesos por puntos entre todos los elementos de la categoría. Porque eso hace que lo que yo vaya poniendo no me tenga que estar preocupando si dentro de la categoría suman 100. Los va a ir distribuyendo como quiera. Y después me voy a opciones de visualización. ¿Qué tanto quieren subirle el estrés a sus estudiantes o motivarles? ¿Pueden ustedes permitir que los usuarios vean dónde está colocado su promedio respecto a los demás? Y ver su promedio de clase. Y pueden ver la distribución de calificaciones a los otros. Entonces, a través de un gráfico que vea cómo se distribuyeron las calificaciones. Fulanito tuvo esta y te permite ver cómo se distribuyó. Depende de qué tan competitivo sea el grupo, ustedes lo pueden poner. Activar cualquier. A mí me gusta mostrarles el promedio de la clase porque ya no les dice específicamente dónde quedaron, sino que les dice dentro de la clase tú quedaste en los bajos, en los altos, en los medios. O ven el promedio de la clase, casi todos sacaron 8. Dice, chin, yo saqué 6. Bueno, me tengo que esmerar, ¿no? A mí me gusta ese. Como voy a seguir haciendo categorías, ahorita todavía no voy a meterme en las restricciones, sino que me voy a ir a guardar y nuevo. Voy a hacer otra. Esta pesaba 40. Voy a hacer una segunda categoría que va a pesar 20. Mi promedio, distribuir pesos por puntos, guardar y nuevo. ¿Cuántos llevo aquí? ¿Cuánto peso llevo? Una de 40, una de 20, llevo 60 puntos distribuidos. Entonces aquí voy a ponerle otra de 20, categoría 3. Vamos a ponerle 30 para que nada más me quede la última de 10. Y aquí me voy a guardar y cerrar para que vean el mensaje que me va a dar. Dice, calificación final calculada suma 90, no 100.
verifique que el peso total de todos los elementos y categorías del nivel superior sea 100. Y aquí lo vemos, peso 40, 20 más 30 son 90. Me están faltando 10 puntos. ¿Puedo crear una nueva categoría para otra cosa que quiero evaluar? A lo mejor el proyecto final. O puedo añadirle peso a una de estas. Vamos a ponernos medio hardcore y vamos a ponerle que hay algo que vale 50%. Entonces, junto al nombre, puedo darle editar. Y vamos a decir que esta va a pesar 50%. Guardo y cierro y miren, ya no me sale ningún mensaje. Esto significa que ya todo esto alcanzó el 100. Lo que nos pasó en el aula general que habíamos compartido es que de repente teníamos 220 y nos decía, hay un error, estás pasándote de 100, no puedo calcular porcentajes cuando se pasa de 100. Y por eso nos dimos cuenta que se había Tere, modificado. ¿cómo puedes borrar categorías? Porque yo en la página que tengo, ya como que ya estaban muchas categorías y pues sí, ¿no? Y con las que ahorita hice, pues ya me pasé. ¿Cómo las Muy borro? bien. O sea, Para borrar las que no queremos, vamos a dar clic en la flechita que está a la derecha ujú. y vamos otra vez a... Oh, no es cierto. Aquí no aparece la opción de editar. Esta es diferente. Aquí la selecciono Ah, ok. y en más acciones dice eliminar. Perfecto. Gracias, Tere. Y ya te vas. Ahí puedes seleccionarla. Cuando le das a eliminar, mira, te aparece esta otra... no tienes que ir eliminando una por una. Dale a eliminar y te manda la pestaña donde puedes eliminar categorías y elementos en masa. Ahí te deja seleccionar, Shere, porque no me ha dejado, donde estabas antes. Aquí para eliminar, dale primero más acciones, eliminar y te va a mandar a la otra pestaña. Pero ahí te deja a ti seleccionar. Sí, Ah, ok, bueno. Yo tengo ahí un detallito, luego lo veo. Gracias. ajá. Sí te debe dejar porque es de los permisos de profesor. Ahorita lo checamos personalmente. Aquí nos añadieron una opción que no estaba, que es ocultar a los usuarios el centro de calificaciones hasta que lo termines de configurar y eso. No lo he utilizado porque apenas vimos esa opción, pero si alguien la experimenta nos dice. Ok, ahorita todavía no tengo nada dentro de cada categoría. Solamente dije, me quiero fijar en estos temas y eso es lo que voy a calificar. Pero ahora necesito hacer los elementos. Entonces, ya me aseguré que esto suma 100. Vamos a hacer elementos. Nuevo elemento. Aquí vamos a elegir el numérico. Y aquí vamos a ponerle ay, Dios. Vamos a poner atención que los nombres que yo le ponga en mi centro de calificaciones sea el mismo que yo le voy a poner a lo que les voy a pedir, porque para que no sea confuso, ni para a la hora de que yo califique, saber que estoy evaluando. Entonces, si es ensayo unidad 1, pues le pongo, lo que voy a evaluar aquí es ensayo de la unidad 1. ¿No? Ustedes decidan. Este paso es súper importante. ¿Qué categoría? ¿En qué categoría lo voy a poner? Voy a poner en la 1 de calificación final. El máximo de puntos 10 porque nosotros nos movemos del 1 al 10. No puedo poner nada en peso porque ya yo le pedí que lo distribuyera automáticamente. Y aquí es donde yo puedo agregar una rúbrica. Acuérdense que les dijimos, deja las originales como borrador para que puedas jalar solamente aquellas que sí quieres asignar. Entonces yo no me sé, ajá, lo que decir es que no creo que en esa aula no tengo rúbricas. Bueno,
Aquí podemos seleccionarla. Si no la tienen, podemos crearla, que no es lo más aconsejable, como les había dicho. Pero la pueden crear si se les olvidó, como a mí, que están en un aula que no tiene rúbricas. Aquí mismo podemos agregar, me estoy saltando las restricciones y ahorita les voy a explicar por qué. En los objetivos es donde yo puedo asociar los objetivos de aprendizaje de los que dispongo en mi organización. Los que ya cargué previamente, por eso hicimos los ejercicios antes, nada más que yo me metí en el aula equivocada y aquí no tengo. Siempre me pasa eso en los cursos, ya me regañaron que me dice ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo? Ana Lucía. Dice, sí, luego dicen, entras al aula que no era. Sí, eso me pasa. Pero no fue regaño, Chere, es que yo me pierdo, yo soy la... Pero no, Chere, para nada. hola, Sí, Chere, adelante. buenos días. A mí no me sale esa pestaña de objetivos. Es que A ver. estoy en ¿será? Estoy en editar categoría, a lo mejor por eso. Sí. A ver, muéstranos su pantalla. Ahí voy. Entonces voy a ver si en la otra aula ya puedo. Estoy aquí. Aquí me quedé. Ok. Muy bien. Entonces, baja. Ya le asignaste el peso, distribuirlo, ok. Guardar y Sí. cerrar. $310. También te sobran un montón de categorías. Sí, esas no recuerdo haberlas dado de alta yo, aparecieron ahí. Sí, es que tú sí copiaste todo el centro de calificaciones completo y les digo, como alguien estuvo modificando en el aula general, se les fue modificando a ustedes. Por eso tienen tantos. Sí, yo creo por eso. Yo lo único que he creado nuevo es la categoría 1. No, el tuyo debe estar hasta abajo. ¿Sí? Sí, que no tiene, ahí está. Ese que no tiene elementos, sí. Ok. No le edítalo porque no le elegiste que fuera. Ajá, muy bien. Que fuera que, a ver, dime, please. El peso le di 10, fíjate. Sí. Y luego, Distribuir pesos. ok, o el último, equitativamente, Ajá, no, pero pon el de en medio, porque si no ahí vas a hacer un relajo para hacer los cálculos. Y guardar y cerrar. Entonces, otra vez hasta abajo. Ok. Ahí está 10. Ok, pero aquí no me salió, ¿verdad? En el medio. Vamos a checar. ¿Tu asistente sí lo terminaste? Ve hasta arriba. Entra asistente de configuración. Ajá. Y sí lo hice, según yo. A ver, chécale, Sherry. No, sí está bien, sí está bien. Okay. Es que no sé por qué no te sale numérico arriba. Okay. Nos podemos regresar a administrar calificaciones. Y lo que estamos haciendo ahorita es nueva categoría. Sí. Perdón, elemento. Ok. Ok. Entonces ahí sí ya me van a salir los objetivos. Ahora sí, dale numérico. Ok, aquí está. Sí. Ajá. Vale. Gracias, Chere. Gracias. Ahora déjenme ver dónde ando yo. Déjame ver cómo me salgo de aquí ahora. Stop share. Sí, ya encontré el aula en la que... Y me pasó exactamente lo mismo que a Cintia y que seguramente sí. nos pasó a todos. Miren, Sí, tengo eso. como mil cosas porque se fueron cargando. Como lo fueron modificando en el aula raíz, se nos fue duplicando a nosotras. Entonces, ese es el riesgo de trabajar con aulas compartidas. Yo por eso ahorita te pregunté, Chere, cómo eliminar, porque así ya eliminé todas y ya me puse junto contigo a hacerlo. Ajá. Me voy a Porque sí, regresar a era la un otra chorro. aula.
porque esta está muy confusa ahorita con todo lo que está ahí. Pero lo voy a dejar abierta para que vean las otras. Entonces, estamos en evaluar, calificaciones. Y cuando entramos al panel, aquí vemos administrar calificaciones y seguimos trabajando. Entonces, lo que quería mostrarles es, en esta columna de asociación, ahorita no hay nada, ¿no? No está relacionado con nada. Eso lo vamos a hacer un poquito más tarde. Pero el peso, como es una sola tarea y yo le puse distribuir automáticamente, me da el 100%. Esa tarea va a ser todo lo que haga en esa categoría, pues no. Quiero hacer un nuevo elemento numérico y sigo el mismo proceso. Ya cuando seamos bien expertas usamos las otras, los otros sistemas. Categoría 1, mi máximo de calificación 10. Como les decía, les podemos agregar rúbricas y le podemos agregar objetivos de aprendizaje, que bueno, ya dijimos que no, que los tenemos que llamar resultados de aprendizaje, aunque en la plataforma se llamen objetivos. Y una vez que decida estas dos cosas, tanto las rúbricas como los objetivos, lo guardo y lo cierro. ¿Por qué en ningún momento de los elementos les he puesto restricciones? Porque luego se nos hace un relajo con los permisos y las fechas y todo eso. Entonces vamos a dejar las restricciones de las fechas de entrega hasta la tarea, hasta el elemento final. Allí sí ponemos fechas y calificaciones, porque ya nos ha pasado con algunas, igual con los exámenes, ¿no? Al momento que diseño el examen y le pongo las restricciones desde el principio, no lo pueden ver los estudiantes. No lo pueden ver porque, aunque yo en la tarea lo tuve que postergar una semana porque no hubo clase, porque no sé qué, lo postergué una semana, pero le cambié la fecha a la tarea final y a los previos, acuérdense que afecta en cascada. Si lo hice desde el principio, ya me afectó todo y no lo van a ver. Y no me acuerdo y no lo encuentro y ahí andamos vueltos locos buscando en el aula a ver por qué no se ve. Entonces, ni en categorías ni en elementos estoy tocando restricciones en este momento. Las voy a poner en el elemento, en la actividad final. Bien, ahora ya hice un nuevo elemento dentro de esta categoría 1 y vean lo que pasó con lo que era el 100% se distribuyó en automático en 50%. Si agrego una más, ¿en cuánto va a quedar el peso? Pues, nomás es dividir automáticamente, ¿no? Seguramente 33.33. Elemento 3, categoría 1. Tengo que asignarle su categoría siempre, 10 puntos. Rúbrica y objetivo, resultado de aprendizaje si le quiero poner. Y 33.33, muchos 3. Okay. Esa es la ventaja de hacer una distribución automática. Si yo elijo las otras opciones que existen en mis categorías, voy a tener que entrar aquí, por ejemplo, asignar peso manualmente. Claro que se puede hacer. Es que la tarea 1 vale muy poquito porque es la de diagnóstico, entonces nada más vale 10%. La tarea 2, que ya es del proceso, va a valer 30% o 40%. Y la tercera tarea de mi unidad va a valer el 50% porque ya es donde están dando resultados. Puedo hacerlo, puedo asignar pesos manualmente, pero tengo que cuidar que siempre el total de mi categoría de 100. O distribuir pesos equitativamente. Entonces, aquí es ayúdenme los de estadística, moda, mediana, campana, etcétera, que yo no domino. Pero es eso, yo pongo, a ver, explícame. Moda es el que se repite más veces en una secuencia. Mediana es el que está justo, si los ordenamos de menor a mayor, es el que está justo a la mitad. Y la media es el promedio, es la suma entre la cantidad de elementos que tenemos.
en este distribuir pesos equitativamente excluye a los que sacan menos de tanto y a los que sacan más de tanto. Y entonces trabaja solamente en esto que es la evaluación de campana, que no, Entonces son desvariaciones estándar, ¿no? no es mi expertise, entonces por eso pido ayuda. Quitan los valores extremos o zetas, que la desviación estándar, y se concentra en la campanita. Ok, entonces para quienes evalúan así, aquí está la campanita. O sea, aquí es donde la pueden hacer, en distribuir pesos equitativamente en todos los usuarios y das los valores extremos. Tere, nomás que ahí ajustas a la campana y les das oportunidad a los que estaban en los extremos, o sea, en el extremo que reprobaron, lo ajustas a aprobar. ¿Sí? Entonces es el detalle con la de campana. Sí, yo les digo que me declaro completamente desconocedora de, de ese sistema. Luego me dan una clase porque si no, entiendo pues de qué se trata sobre eso, pero no lo sé utilizar y no sé cuáles son sus ventajas y sus desventajas en el grupo. Entonces, para quienes sean expertas, úsenlo. Yo me quedo con estas dos primeras que son las que sí se usan. Es posible que si notas como mucha reprobación en el ejercicio o dificultades en las tareas, puedes usar la campana, pues, porque dices, bueno, para ayudarles, a lo mejor el diseño de mi actividad no fue muy favorable, muy buena, y entonces yo estoy perjudicando a mis estudiantes, y eso es una forma como un poquito de subsanar, digamos, los errores de diseño de nosotros. Yo ahí en este caso la usaría. Muchísimas gracias. Ay, qué bonito es tener expertos. Qué bonitos consejos nos dan y orientaciones. Muchas, muchas gracias. Bueno, me apagué yo sola. De esa misma manera, con este sistema que les estamos compartiendo, es que yo puedo ir agregando mis elementos, pero les digo, aquí todavía está asociada. Entonces, es en el momento en el que yo puedo agregar todo esto de las rúbricas, de los resultados de aprendizaje, los puedo añadir aquí. Por eso les hemos pedido que las tengan previamente elaboradas. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Súper. El silencio dice que vamos bien. Voy a hacer un elemento para cada una de mis otras categorías. Para poder hacer el ejercicio que sigue. 10 puntos, guardar y cerrar. Y le va a dar el 100%. Ay, Qué moxita, Chere. ya ni me acordaba de eso. Tuve una hija que hacía esas cosas. Ya creció, qué bueno. Entonces ya ahora sí ya todas mis categorías tienen elementos, todas a su interior suman 100 y al final todas las categorías también suman 100. Pero esto sigue vacío. Tengo que hacer la asociación. Y esa asociación la tengo que hacer a través de las actividades. Ahora avanzamos bien rápido lo de centro de calificaciones. Otras veces nos hemos entretenido un montón. Entonces ahora lo que nos falta es el con qué. ¿Con qué lo voy a alimentar? Dime. Yo me quedé un poquito atorada. A mí me sale, por ejemplo, no sé qué hice mal. En el elemento, comparto pantalla. Sí. ¿Ya, verdad? A mí no me da 100, dices, aquí me debería dar 100, ¿no? O sea, aunque fuera un elemento, aquí me debería dar 100 por la categoría. Ah, ok, entonces edítala, vamos a revisarla. Está bien.
Me perdí. Máximo de puntos y el Es peso. por el Le peso, diste, ¿no? ajá, es que elegiste peso. ¿Quito esto? ¿Quito el peso? Ah, entonces donde lo hiciste, Es que en peso sí, tendría que ser 20, ¿no? Porque ella le puso 20 a la categoría. Entonces, la suma de los elementos que integran la categoría, sí, pero a la que tenemos que corregir es la categoría. Cancelar. Me regresa la categoría. Ujú. Ok, es el 20% de la calificación final, sí, pero tú le pusiste, ajá, ¿Era ahí? sí, Ok. guarda y cierra. Ahora sí ya lo hice. Ujú. Automáticamente lo copio acá. Va. Gracias. Sí, porque si no ahí necesitarías haberle puesto en peso 100%, Sí. en el otro modelo que tenías. Listo. Ya. Y los Gracias. otros, los errores que te marca ahí la página es porque no tienes elementos dentro de las Elementos. categorías y te está avisando que no puede sumar. Pero seguramente también tienes la misma configuración. Entonces Sí, ahorita lo hago. hay que checarlo. Gracias. Ok. Pero si se dan cuenta, a veces causa mucho estrés ver esos avisos, pero te está diciendo que algo está mal en la configuración y ya te sirve para regresarte y revisarlo. Muy bien. Ah, yo estaba compartiendo pantalla. Y ya que consideramos que nuestro centro de calificaciones está completo, entonces ahora les digo, vamos a añadirlos con qué, ¿no? Nosotros hemos puesto aquí dos actividades principales para evaluar, que son las actividades y los cuestionarios, porque, pues, como les comentaba, a partir de las estadísticas de uso de la plataforma, pues fueron las que estaban más frecuentemente. Vamos a comenzar con actividades, pero si nosotros queremos utilizar otras cosas para calificar como los foros que no encontramos aquí o cualquier otro elemento, acuérdense que todos están aquí en editar curso, ahí están todos los demás elementos que se pueden hacer, que no se dejaron en los accesos rápidos, ¿ok? Entonces vamos a hacer actividades. Aquí tenemos, ya también lo vimos con la empresa, pero pues a ver cuándo cambian. Porque por un lado nos dicen actividades, por el otro se llaman asignaciones y a fin de cuentas es lo que en México conocemos como tareas. Y en los contextos anglos la tarea tiene otra intención y por eso no les funciona colocarla aquí. Nada más como anecdotario para que sepan por qué tenemos luego los problemas del vocabulario, es que la empresa es canadiense en la zona francófona y entonces se diseñó originalmente todo en francés y luego se tradujo al inglés y luego de ahí se tradujo al español. Y entonces por eso tenemos muchos problemas conceptuales incluso, ¿no? En las nomenclaturas. Pero pues ahí estamos constantemente dando lata para ver si en algún momento se van modificando. Unas ya nos las han cambiado, otras no. Nosotros ahorita no podemos cambiar el nombre de student porque estamos haciendo pruebas con Ciudad de México, pero esperamos que en próximas fechas ya pueda decir estudiante. Muy bien. Vamos a hacer una nueva asignación, una nueva tarea o actividad, etc. Cuando nos empezó a aparecer esta pantalla al principio, nuestros profes entraron en crisis porque pues empezaron a hacer los cambios automáticamente sin que nosotros administráramos localmente nada y fue de repente, qué extraña está ahora la colocación de las tareas.
Les decíamos nosotros que necesitamos que coincidan los nombres. Si yo en mi esquema de calificaciones puse un nombre tan genérico como esto, pues ese mismo nombre debe tener mi tarea para que coincida en el centro de calificaciones, porque si no también a los muchachos cuando ellos ven su progreso, la tarea va a tener un nombre y el centro de calificaciones va a salir con otro y entonces no me evaluó esta tarea, maestra, que eso es lo que más ha pasado, no me evaluó esta tarea, sí está, mira, nada más que está con este nombre. Para que no les pase, hay que poner el mismo que hayan puesto en el centro de calificaciones. Podemos pedir tareas sin calificación, pero pues ¿para qué hicimos centro? Vamos a darle cuántos puntos pueden obtener en esta tarea. Lo normal sigue siendo 10. Y si yo ya configuré previamente mi centro de calificaciones, le voy a pedir que me la enlace a una tarea, a un elemento existente. Entonces, vamos a enlazarlo con uno y vamos a elegir la categoría. Vamos a vincular un elemento de calificación existente. Ahí está. Tengo todos los elementos a los que la puedo asociar. Entonces, aquí ya ven la coincidencia del nombre. Yo le puse acá arriba elemento 1, categoría 1. Pues aquí también corresponde a este. Lo selecciono. Me dice cuántos puntos, la ponderación y le doy a aceptar. De esa manera yo ya ligué mi tarea al centro de calificaciones. Y aquí es, ahora sí les decía al principio cuando estábamos configurando, donde voy a poner las restricciones. Aquí es donde voy a poner mi fecha de disponibilidad. Por default está siempre disponible, pero yo no quiero que todo el semestre esté disponible mi tarea. Yo quiero que tenga una fecha de inicio, que vaya a ser el lunes 6, a primera hora del día. La fecha final, voy a ponerle la fecha de hoy, miren lo que me dice. A ver, no sacó el mensaje. Vamos a ponerle el 8. Y aquí elegimos en qué hora la pueden entregar. Y mi fecha de vencimiento tiene que coincidir, vamos a ponerle la de hoy. No me dice, no me saca los mensajes. Muy bien, vamos a ponerle la misma, 23:59 del día 8. Normalmente no necesitamos darle acceso especial a nadie más que al que faltó por alguna causa mayor. Aquí lo podemos editar ese acceso. Aquí es donde coloco las restricciones. No las pongan ni en la categoría ni en el elemento del centro de calificaciones porque la cascada les afectaría. Entonces pónganlo nada más aquí. Envío y finalización. Aquí es donde nos permite seleccionar que, pues como no tengo grupos, va a ser una tarea individual. Y está lo de las opciones que les decíamos al principio. No necesariamente tiene que ser un documento, un archivo, una foto, un video, un audio que nos manden por la plataforma. Puede ser algo observado en persona o algo que me entregaron en papel en el aula. Ahora, puede ser que esa tarea en papel, como nos comentaba Margarita hace un rato, siga siendo enviada como archivo, porque sácale la foto y me lo subes a la plataforma. Ustedes tienen la posibilidad de hacer todas estas combinaciones. Entonces, en el caso que yo ponga que es una observada en persona o es un envío de papel, no les abre un buzón para que entreguen nada a los muchachos. Simplemente te permite a ti evaluar personalmente y retroalimentar personalmente cada tarea. Adelante, Margarita. Sí, bueno, ahorita lo vas a decir adelante. También interesante el que puedan hacer el podcast o un pequeño video, ¿no? Para algo rápido. Y
Sí, y ofrece más posibilidades y es divertido para ellos también. Entonces, aquí nosotros podemos decir, por default es envío de archivos, pero tenemos estas posibilidades de elegir qué otra cosa. Si elijo envíos de archivos, ¿cuántos? ¿Todos los que quieran o solo uno por persona? Y también nos permite esta función, es nuevo, qué tipo de archivos quiero que me compartan. Si quiero que me compartan exclusivamente PDFs o algunos que se puedan editar y ponerles comentarios, previsualizar sin conversión, imágenes y videos o tipos de archivos personalizados. Nosotros hemos dejado sin restricciones para que no estén batallando y porque luego de repente también tenemos este fallo en la comprensión lectora y procesamiento de la información, que les decimos solo PDF si nos quieren mandar PowerPoint. Esa no le puede subir la tarea. Decía PDF y hasta okay. Sí. Entonces, para evitar esas cosas lo dejamos sin restricciones. Pero ustedes deciden. Margarita, adelante. Mis aventuras. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, cuando yo de estadística, suben el archivo en Excel, pero en la pantalla va a aparecer como PDF. Entonces, ahí en los 3 puntitos se tiene que bajar el documento en Excel. Pero de inicio, Brightspace los transforma a PDF. Es lo que me ha pasado. Sí, el lector de documentos internos los convierte a PDF para que sean más ligeros y se puedan leer rápidamente en los dispositivos diferentes. Pero sí se pueden descargar en los otros formatos. También, gracias. También nos permite saber si queremos conservar, en el caso que dijimos que archivos ilimitados, conservarlos todos o conservar solo el más reciente o nada más un envío está permitido que manden. Muchos archivos en una sola vez y ya. ¿No? Que eso es lo que estoy diciendo aquí. Me puedes enviar muchos archivos, mándame una imagen, un texto, etcétera, pero solo una vez te lo voy a recibir. El correo electrónico de notificaciones, que cada que alguien entregue una tarea te mande un recado para avisar, no tiene caso. Si lo quieren hacer y saturarse de correos, háganlo, pero no se los recomiendo. Y la última opción de evaluación y comentarios, aquí también puedo agregar rúbricas. Lo mismo que con las restricciones en la calificación. Ustedes tienen la opción de colocar los resultados de aprendizaje y de colocar las rúbricas en el centro de calificaciones o directamente en la tarea. De aquí no hemos recibido ningún comentario de si afecta o si es diferente asociarlos al centro de calificaciones o asignarlas a la tarea. Hasta el momento parece que funciona igual, de manera independiente. Lo que sí nos comentaron en los cursos de administradores es que puede funcionar mejor si los añadimos, puede ser más fácil si los añadimos en la tarea, en la actividad. Entonces, de momento les digo, no hemos recibido ningún comentario de ningún tipo, los empezaremos a recibir ahora que ya los estemos usando más frecuentemente, pero la recomendación de nuestro asesor es que junto con las restricciones de fechas y condiciones de disponibilidad, las rúbricas y los resultados de aprendizaje se agreguen en la tarea final. Nosotros pasamos el dato tal como nos lo compartieron. Entonces, aquí es el momento en el que nosotros agregamos nuestras rúbricas y esto que en Brightspace se llama objetivos de aprendizaje. Y dejar las herramientas de anotación disponibles para la evaluación, para que ustedes puedan ahí hacer sus comentarios. Por supuesto, vamos a agregar las instrucciones claras, completas, precisas y con todos los adjuntos que necesiten para realizarse la tarea. Se pueden añadir aquí, cargar archivos, enlazar a otras cosas que existan, enlazar a una referencia web, cargar del OneDrive o del Drive de Google. Podemos también grabar las instrucciones en audio o en video. Entonces, aquí ya que hemos decidido
Y acuérdense, la nueva versión de Lessons siempre deja todo en invisible, entonces hay que activarla, porque ya también ya nos pasó. Yo ya les dejé la tarea, yo la puedo ver y ellos no, es que no le había activado aquí. Entonces guardamos y cerramos y nos vamos a regresar. Ahorita que lo consiga. La llavecita me está diciendo que está asociado al centro de calificaciones. Vamos a ver las calificaciones. Administrar. Y esta columna que en todas las demás aparece vacía, aquí me dice que ya se asoció a una actividad. Aquí esta tabla rápida me va a ir diciendo si se conectó a un cuestionario, si se conectó a un foro, si se conectó a un blog. A lo que haya sido que se conectó, aquí me va a decir en dónde está. ¿Ok? Y en esta aula que tengo un alumnito, en ingresar calificaciones, yo ya puedo ver todo lo que está en el centro de calificaciones, que hay como 1000 cosas. Pero yo puedo irlas añadiendo, ¿sí? Y además ustedes tienen el de evaluación rápida, sobre el que pueden ir trabajando. Entonces, aquí ya se va completando mi centro de calificaciones. Lo pueden ver, si ustedes son muy amigas de Excel, pues lo pueden ver como una hoja de cálculo. Pueden importar calificaciones de ese tipo de archivos. Entonces, lo que hay que hacer es bajar este formato, cargarlo con nuestros datos del Excel y conservarlo con esta terminación CSV y lo puedo sumar, ¿no? A lo que ya tenía. Lo puedo exportar al revés. Si lo que yo tengo que entregar a mi coordinación es la sábana de calificaciones, pues lo exporto y tengo la opción de agregar los datos, pues hay que ponerle tanto la ID de la organización como el nombre de usuario. Lo voy a ordenar de qué manera quiero que aparezcan las columnas. Puedo seleccionar si la calificación por puntos o esquema de calificaciones. En el caso del examen de inglés pedimos las dos cosas porque ya nos da por colores. Los colores son los niveles en los que quedaron del inglés, entonces ya hacemos las dos cosas. Y seleccionamos si quiero todo el libro o si quiero nada más una sección, pues lo exporto y nos da dos opciones. Lo puedo exportar separado por comas a CSV o lo puedo exportar a Excel. Y ese es el que ya entrego a mi coordinación llegado el momento. ¿Alguien ha utilizado esta de exportar calificaciones para hacer entregas o algo? Que nos comparta su experiencia. Adelante, Margarita. Sí, lo he usado. Lo único que en Excel de repente pasan los nombres que asignamos ahí pasan, ¿no? Entonces sí de repente se vuelve así como un pequeño lío, ¿no? Entonces sí hay que editar los nombres porque aparece completito, ¿no? En cada título de la columna, ahí donde aparece bastante información. Ese es el único pero que yo le pongo. Por lo demás, pues queda todo claro. Muchas gracias. Damari. Sí, yo lo he usado para generar mi propia base de datos de calificación, porque hay que tener mucho cuidado de cómo se le dijo al estudiante que se iba a evaluar. Y nos pasó un caso en este semestre. No sé, Chere, si tendrías inconveniente en que comparta pantalla. Adelante. Dice que no puedo. Ya quité la mía. Está. Este es un ejemplo, ¿no? Con calificaciones, con una ponderación y las mismas tareas, digamos
los mismos productos, acá tenemos una ponderación por encuadre y una ponderación por parciales. Entonces, es muy importante que nosotros revisemos cómo le damos la información a los estudiantes de cómo va a ser evaluado, porque Chere me corregirá, Brightspace calcula en función a todas las actividades que ellos suban en el semestre. Pero si nosotros les dijimos que su calificación final iba a ser un promedio de sus parciales, pues ahí sería un cálculo diferente. Entonces, yo normalmente lo que hago es extraer de Brightspace y ya construyo en función de la rúbrica que yo les he dado a mis alumnos, su calificación final. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el cálculo de Brightspace es del total del curso. Esa tarea también nos la dejó Juan Jarapia, pero no la hemos podido enfrentar para saber si podemos generar calificaciones por parcialidades con la misma configuración de la plataforma. Está en nuestros pendientes, pero no hemos llegado hasta allá. Muchísimas gracias. Pero sí, muchas de las cosas que hemos estado habilitando y de las cosas que solicitamos a la empresa que nos liberara, pues fue a partir de estas dudas y de preguntas y de sugerencias que nos han hecho ustedes, pues que son los usuarios finales, ¿no? Adelante, Mónica. En el caso que están comentando, es cierto, porque aparte aquí las coordinaciones como profes nos piden que entreguemos resultados parciales, ¿no? Como para ir monitoreando el desempeño de los alumnos. Lo que yo hago para facilitarme el proceso es que cuando genero las categorías en Brightspace, mis categorías no son tareas o... ¿no? Mis categorías son primer parcial, segundo parcial, proyecto final. Y pondero a partir del valor que le estoy asignando a mi primer parcial, al segundo, que generalmente eso suma un 60%, y el proyecto final lo pondero con 40%, y entonces ya solito me sale el cálculo y coincide, pues. Entonces, ese tip está súper, muchísimas gracias. Hago ese proceso y coincide pues con lo que van teniendo por parcial, y el Brightspace al final, por los porcentajes que le asigné cada parcial, que son esas categorías, me va a dar el 100%. Muchas gracias. ¿A qué mi? ¿A qué mi no te oímos? No sale el audio. Hay algo ahí en tu configuración. Si quieres, escríbelo en el chat. Y lo leemos porque no nos escucha. Ok, te damos un minutito. Va. Sí, todos estos tips son maravillosos. Qué bueno que nos los comparten y se los agradecemos mucho para poderlos nosotros también compartir con los otros compañeros. Y ya que cada quien decida cómo le va a hacer. Hola, Está hola. padrísimo. Ah, perfecto, ya ahora sí suenas. Hola. Adelante. Muy bien. Les comentaba que yo coincido con la maestra Mónica. Justamente así he hecho las evaluaciones en mi cuadernillo de Brightspace. Nada más me faltaba el conocimiento de cómo agregar las actividades que eran, a lo mejor, que me las sacaba por debajo de la manga durante la sesión, porque pues cada sesión se hace en función del grupo, ¿no? Entonces mi planeación la hago previa, pero a lo mejor durante la corrida pues algo sucede. Entonces esas actividades que me quedaban, digamos, adicionales durante el curso, no sabía cómo agregarlas, cuando no son realmente pues una asignación que se llevan a casa, sino una actividad que meramente requiere
pues una ponderación significativa en el parcial. Entonces ya con esto, pues ya me doy, ya ahorita está mi cerebro al 1000 y voy a poder integrarlas no necesariamente como eso, como una actividad que se llevan a casa, sino como una actividad presencial, perdón, o algún debate, algún, no sé, algo que se me ocurrió hacer durante la sesión de la clase. Entonces, y sí, justamente como la maestra Mónica, eso me da una orientación muchísimo más pertinente y súper clara con los alumnos de cómo va su evolución y evaluación por parcial. Y de esa forma ellos mismos se van autocriticando si van muy por debajo, si van a la media, si van justo a la velocidad que se debe de ir. Entonces, pues nada más compartirles ese pequeño detalle. Gracias. Súper, muchísimas gracias, al contrario. Bien, entonces ya, como dice Akemi, tenemos el hámster al 1000 para que funcionando el cerebro aceleradamente buscando soluciones y viendo posibilidades, ¿no? De cómo la podemos utilizar. De verdad que les agradecemos mucho que nos manden mensajito, correíto, lo que sea, para contarnos de, oh, se me ocurrió que puedo hacer esto y eso otro, porque lo podemos ir compartiendo. Y bueno, ya va a ser este comercial, pero les recordamos que tenemos nuestro micrositio y también en este micrositio de práctica educativa tenemos, déjenme copiar el enlace. Vamos a recibir, tenemos una sección de noticias, entonces si ustedes participaron en alguna actividad, les dieron un reconocimiento, consiguieron un grado, no sé, lo que gusten compartirnos de sus noticias, pues envíenosla y aquí estamos también compartiendo pues algunas de las cosas. Miren, aquí ya Carlos Palacios nos compartió una reseña de la app para el área de salud y hemos recibido algunas otras cosas. Tenemos la oferta de formación docente, las convocatorias activas, tenemos recursos para la docencia, que son la mayoría de tutoriales que estamos ahorita cargando. Y en el repositorio pues encontrarán ya los videos que hemos ido añadiendo de los eventos y de los cursos que hemos impartido anteriormente. Aquí los van a poder localizar. Y por supuesto las noticias, entonces pues les invitamos a participar en las noticias. Si tienen algo que contarnos, pues háganoslo llegar y con gusto lo vamos a... Aquí también tenemos una colaboración de Gustavo Vargas de un curso que tomó con Aushal. Nos contó cómo le fue. Tenemos una notita de orgullo de los docentes galardonados por FICSAC y de Margarita. Toda la multipresencia que ha estado teniendo. Así que los invitamos a visitar también el micrositio y a alimentar el micrositio. Bueno, entonces, regresando a esto, y bueno, lo que les quería decir es que estos tips que nos están dando de cómo utilizar Brightspace en la presencialidad también van a estar ahí en el aula. Ahora sí, ya redondeo, por ahí eso era el comercial. Para decirles que también ahí los vamos a ir añadiendo. Y ahí están los correos y todo donde nos pueden contactar. Ya saben, pues aparte ya saben dónde estamos. Por si se les ocurren más usos o ustedes tienen la respuesta a algo que se realiza. Okay. Ya vimos cómo realizar una actividad y cómo asociarla a mi libro de calificaciones. Los cuestionarios pues tienen su proceso larguito, pero también se pueden asociar al libro de calificaciones. Y en el caso de los otros elementos que ustedes quieran incluir como parte de esta
evaluación. Nos estaba contando precisamente uno de los compañeros de aquí, de los compañeros técnicos, que ellos, aunque estén en la presencialidad, utilizaron el foro como un videoforo para hacer una lluvia de ideas y utilizaron el foro. Y entonces que también ese foro se puede evaluar. ¿Dónde están? Si yo ya no encuentro los accesos rápidos aquí, acuérdense, nos podemos ir a diseñar, editar curso. Y en editar curso tenemos las distintas actividades de evaluación. Tenemos actividades, cuestionarios, las autoevaluaciones que no hemos trabajado hasta ahora, pero se pueden hacer. Rúbricas, calificaciones, encuestas, listas de control, premios. También podemos agregar, hacer grupos para trabajar por equipos si es que lo requieren. Tenemos el glosario y aquí están los foros. Entonces, si lo buscan por nombre, pues va a estar en la F. H. Ah, caray. ¿Dónde está la F? No la veo. Casi en Ahí medio. está. Es que va en zigzag. Me perdí. Ok, aquí están los foros y podemos agregar también foros con evaluación. Acuérdense que este también, igual que el centro de calificaciones, el foro es la categoría que no se califica y los chicos no lo ven y no es donde se participa, es solamente el depósito y el espacio de discusión propiamente dicho, que sería el elemento, se llama tema. Entonces, si yo quiero hacer un lugar de discusión y ese tema lo quiero evaluar, pues también aquí puedo añadirlo y en la pestaña de evaluación pues un título. Aquí ya puedo asociarlo a un elemento de calificación, darle su puntuación, puedo agregar la rúbrica y todas las opciones de los foros normalmente. Entonces, estas, aunque no la hayamos puesto, vamos a ver, calificaciones, administrar. Ya tengo este elemento asociado a un elemento de mi centro de calificación. Todo esto ya se va complementando. Entonces, no es nada más que sean actividades y exámenes. Hay otras cosas que se pueden evaluar y las pueden ustedes encontrar desde editar curso y ahí le buscamos. ¿Qué más podemos añadir? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Silencio. Ok, muy bien. Pues hoy terminamos un poquito antes que los otros días. Ya nada más es que a ustedes nos empiecen a dar la retroalimentación de sus experiencias en la aplicación de las rúbricas, de las competencias, en la evaluación de las aulas. Les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos compartan esa experiencia porque pues nosotros no tenemos alumnos reales a quienes evaluar desde este lado de la administración y nos va a hacer mucha falta que ustedes nos cuenten cómo les fue, cómo les funcionó, qué podemos hacer para mejorar, para nosotros también poderlo solicitar el apoyo a la empresa, que la verdad es que ha estado ahora sí que cumpliendo deseos. Nosotros les decimos, necesitamos esto otro, ¿cómo le podemos hacer? Y ellos nos han estado proponiendo muchas opciones. Ha sido genial que nos dieran la administración completa de nuestro sitio para poder hacer eso que no teníamos libertad antes de hacerlo. Y pues
Antes de despedirnos, les vamos a pedir por favor que nos llenen la encuesta de salida y que nos valoren estas sesiones. Va por el chat. Y pues ya nada más eso sería de nuestra parte. Muchísimas gracias. En cuanto terminemos de inscribir a los alumnos del siguiente grupo, les vamos a volver a habilitar la condición de instructores en ese grupo. Ahorita lo estamos limpiando para que los compañeros del grupo de lunes puedan utilizar y copiar el aula como lo hicieron ustedes. Pues muchísimas gracias. De nuestra parte es todo por ahorita. Gracias a Francisco, gracias a Damari, que también nos estuvo apoyando muchísimo, y pues a todas por su experiencia, a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Practiquen mucho para que nos vayan contando cómo va esto. Y les Gracias. agradecemos llenar la encuesta de salida. Bye, gracias. Bye. Bye. Gracias. Adiós. Gracias.